Hola a todos, mi nombre es Carlos Arturo Osorio Rivera, soy estudiante de primer semestre de Derecho en la Facultad Iberoamericana. Estamos en la materia Introducción e Historia del Derecho. Nuestra profesora es la doctora Ana Galindo y hoy vamos a hablar de cuáles son los momentos más importantes en la historia del derecho. Allí podemos entonces centrarnos en un objetivo. ¿Cuál es el de conocer los aportes a la ciencia jurídica que podemos hallar en cada una de las épocas o de periodos de la historia universal? Y en cada época se puede determinar dos puntos importantes. Una es el contexto histórico que se muestra en cada época y dos, los aportes jurídicos que se dejaron o que dejaron esa época especial de la historia del derecho. Vamos a hablar en este momento acerca de la edad moderna y contemporánea. La historia del derecho en la edad moderna y contemporánea se relaciona con el surgimiento de los derechos humanos, el derecho comparado y los cambios en la actitud hacia los extranjeros. Hablando acerca de los derechos humanos, el primer punto que podemos aquí, vemos cómo la historia de los derechos humanos se remonta a la Edad Moderna y a la Revolución Francesa de 1789. Y en ese año, en 1789, se aprobó precisamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Posteriormente, en el año de 1948, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho comparado, el derecho comparado moderno surgió a principios del siglo XX. Este surgimiento se dio como resultado de un momento del cosmopolitismo. Y en cuanto a los derechos de los extranjeros, podemos ver cómo en la Edad Moderna se reconoció a los extranjeros ciertos derechos básicos. También se reconoció el derecho de los estados a proteger a sus nacionales en el exterior y se reconoció que todas las personas poseen ciertos derechos naturales. La Edad Moderna la podemos situar entre mediados del siglo XV con la caída de Constantinopla en el año 1453 y finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa en el año de 1789. La historia de la Edad Moderna, entonces, durante el siglo XV y el siglo XVI, tiene importancia en diferentes aspectos. Uno en el renacimiento cultural, y es que el renacimiento cultural fue un movimiento cultural y artístico, ¿cierto? Que se desarrolló en Europa entre los siglos XV y los siglos XVI. Se inició en Italia y este se extendió a otros países europeos. ¿Qué características se pueden mencionar de ese renacimiento cultural? Bueno, una de ellas es que se basó en los valores de la cultura clásica, como la filosofía, los mitos y el arte. Se alejó también del pensamiento religioso medieval que se tenía hasta entonces y del sistema feudal. Se centró en el ser humano y en sus capacidades intelectuales, físicas y creativas. Estimuló también el progreso científico, artístico y tecnológico y se abandonó el latín como la lengua de la literatura y la filosofía para usar otras lenguas locales. También en esta etapa de la Edad Moderna, otra característica muy eh, que tenía mucha importancia era el humanismo. Y el humanismo es un movimiento intelectual, un movimiento filosófico y cultural que surgió en Europa durante el siglo XIV, centrado en la dignidad y en las capacidades del ser humano. La razón y la cultura grecorromana, marcado por el paso de la Edad Media a la Edad Moderna.
También podemos ver la reforma protestante en esta época, lo cual era un movimiento religioso del siglo XVI que desafió la autoridad de la Iglesia Católica, liderada por figuras muy importantes como Martín Lutero y Juan Calvino, dando origen a diversas denominaciones cristianas protestantes. Durante los siglos XVII y el siglo XVIII, la Ilustración tuvo un gran impacto también en esta época, en la transformación cultural del mundo occidental. Cambio que repercutió precisamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos allá en el año de 1776 y en la Revolución Francesa en el año de 1789. ¿Qué aportes a la ciencia jurídica dejó esta época? Bueno, las ciencias del derecho o ciencias jurídicas son a todas aquellas disciplinas que buscan explicar las características del derecho, entendido como un fenómeno que existe más allá de su dimensión positiva. Y esta última es objeto propio de la dogmática jurídica. Luego del contacto entre el viejo y el nuevo mundo, y con el ánimo entonces de ejercer control en el flujo de mercancías y de personas que eran trasladadas entre las colonias y las metrópolis, nace la Casa de Contratación en el año de 1503, como institución encargada de llevar a cabo una estricta vigilancia de estas relaciones comerciales. Función que posteriormente quedó en manos, del Real y Supremo Consejo de Indias, que entre sus muchas funciones tenía la potestad de ejercer acciones legales en las colonias de la América española. Otro aporte, ¿cierto?, que nosotros podemos ver eh, en esta época, la edad moderna, a la ciencia jurídica es la que vemos allí como ejemplo, las capitulaciones de Santa Fe. Esta es un buen ejemplo de cómo la corona española ejercía entonces su potestad en las tierras conquistadas, en este caso por Cristóbal Colón, a quien se le otorgó por primera vez el cargo de virrey y gobernador en tierra y del almirante en los mares para la empresa que tenía entre manos. Es más, instituciones o acciones que ya habían sido de utilidad en el medioevo también tuvieron vigencia durante el colonialismo, como las encomiendas que daban poder al gobernador o jefe militar para hacerse con tributos y tierras de las que muchos de los conquistadores se vieron favorecidas. Esto a la vez abrió entonces la posibilidad de que los encomenderos y gobernantes ejercieran acciones jurídicas en el marco de lo que debía ser la vida social en las colonias. Y en lo concerniente al abuso del poder que se ejerció por parte de los representantes de la corona en tierras americanas, también se realizó un profundo análisis jurídico y filosófico. Un personaje que surgió en aquel entonces fue Francisco de Victoria. Él era un teólogo español que procuró realizar un estudio muy realista de los sucesos más comunes que en sentido jurídico podían ser susceptibles de algún análisis, llegando no solamente a reconocer en los indígenas un legítimo derecho, sí, a ser respetados por el hecho de ser humanos, sino también a poder ellos rechazar fuertemente toda forma de violencia ejercida en contra de los pueblos americanos. Y una de las críticas contra el colonialismo y la estabilidad española ejercida en las colonias americanas fue precisamente la de Bartolomé de las Casas, quien fue precisamente discípulo de Francisco Victoria y preocupado por reivindicar los derechos de los indígenas. Su lucha no fue infructuosa porque gracias a esta defensa que presentó en contra de la posición, se crearon las leyes de Burgos, allá en el año de 1512,
y las leyes nuevas en el año de 1542, las cuales permitieron modificar la forma en las que se llevaban a cabo las encomiendas en las colonias. De las importantes contribuciones para esta época a la creación y conservación del poder monárquico, tenemos la que fue realizada por Nicolás de Maquiavelo a través de su obra muy conocida y renombrada El Príncipe, que daba consejo a los monarcas sobre las mejores formas de mantener ellos el poder que ya poseían o de conquistarlo en caso de que no lo tuvieran. Y esta concepción del poder monárquico contrastaba perfectamente con la realidad histórica por la que atravesaba en aquel entonces Italia, pero también con el futuro próximo de algunas monarquías que iban dando apertura al surgimiento de las ciudades y del Estado. Otras de las concepciones importantes al respecto de este enfoque contractualista es la de John Locke, quien también defiende la existencia del contrato social, eh, pero a diferencia de Hobbes, el Estado no puede tener una dimensión absolutista. Al contrario, decía de que debe limitar su impacto en la vida social y restringirse a cuidar de la propiedad privada. La forma de hacerlo es contando con el consentimiento general de los gobernadores y entendiendo la naturaleza de sus intereses. También aparece en escena Jean Rousseau, que es uno de los pensadores influyentes en la concepción del contrato social, y considera que la relación contractualista es lo único que puede superar el egoísmo humano para que al final prevalezca el acuerdo general y así se asegure las bases de un gobierno republicano. En el pensamiento ilustrado también aparece otra figura influyente que es Cesare de Beccaria, que propone que la legalidad como centro de la vida política, razón por la que su perspectiva se conoce como legalismo. Esta postura emerge en virtud de su enfoque utilitarista de la moral que tiene como fin la felicidad. Esta es la posición que asumía posteriormente Jeremy Bentham, quien acentúa que el utilitarismo de Beccaria y concibe la felicidad como aumento del placer o también como disminución del dolor. Entendidos estos conceptos de forma bastante general en aquella época de la edad moderna. Pasemos ahorita a hablar de la edad contemporánea. La edad contemporánea abarca desde finales del siglo XVIII con la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789 hasta la actualidad. Entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX es donde se consolida la Europa napoleónica. Comienzan los procesos de independencia en el año de 1809 al año de 1824 y la revolución industrial se desarrolla en Gran Bretaña y se expande esta a toda Europa. Entre mediados entonces del siglo XIX y principios del siglo XX, el imperialismo europeo llega a África, a Asia y Oceanía, con lo que se logra un reparto del mundo entre las potencias europeas y se desencadena la Primera Guerra Mundial en el año de 1914 a 1918. Entre principios del siglo XX hasta la actualidad sucede entonces la Segunda Guerra Mundial. Esta comprendía los años de 1939 a 1945, cuando tienen lugar los totalitarismos fascistas y estalinistas. Aparece la Guerra Fría en Estados Unidos y la Unión Soviética, el surgimiento de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Sucesos que dieron paso a la globalización que nosotros conocemos. ¿Qué aportes a la ciencia jurídica?
podemos nosotros destacar de esta edad? Bueno, luego de los procesos de independencia y revolución, de los que son un buen ejemplo Estados Unidos y Francia, respectivamente, se hace bastante común que los estados emitan entonces sus propias constituciones, declaraciones de derechos y códigos, que ponen de manifiesto el advenimiento del moderno Estado liberal del derecho. En este sentido, las constituciones daban cabida a una organización interna del poder según el régimen republicano. Las declaraciones de los derechos que constituyeron una relación entre lo público y lo privado permitieron al ciudadano gozar de derechos subjetivos que evitaban el menoscabo de ciertas condiciones al ser humano. Claro que no todos gozaban, cierto, de las libertades que ya eran un hecho para gran parte de la población de ciertos países, ya que algunas minorías étnicas y las mujeres no tenían esos mismos derechos subjetivos. En el caso de Estados Unidos, la Declaración de Independencia sostenía que todo hombre tiene el derecho inalienable como el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Algo que si bien se reconocía en términos universales a todo ser humano, no era así de facto en todo el territorio de Estados Unidos, pues se legitimaba la esclavitud que iba en contra de los derechos mencionados. En 1860 es elegido entonces como presidente Abraham Lincoln, que apoyaba el abolicionismo, pero de inmediato los estados del sur de Estados Unidos, que eran esclavistas, deciden entonces separarse de este gobierno federal, a lo que Lincoln se opuso. Esto entonces dio lugar a la Guerra Civil que terminó en el año de 1865, cuando precisamente el Congreso declara la abolición de la esclavitud a través de la eximotercera enmienda a la Constitución, lo que sin duda entonces fue importante suceso, pero el término de la esclavitud no significó concluir con el racismo en estas ciudades y la desigualdad social que han sufrido los afroamericanos durante los últimos siglos. En lo concerniente a Francia, surgieron dos documentos legales de importancia para la época. El primero, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789 y el Código Civil en el año de 1804. Como sabemos entonces, los estados generales que constituyeron la representación de los diferentes estamentos de la sociedad francesa, es decir, la nobleza, el clero y el tercer estado, terminó desintegrándose y perdiendo legitimidad, y de esta manera se dio lugar o paso a la Asamblea Nacional, conformada especialmente por los integrantes del tercer estado. De esta forma entonces se daba paso a la abolición del régimen feudal y entonces a la aprobación posterior de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que lamentablemente este no contemplaba a todo ser humano como se suponía, pues dejaba de mencionar algo puntual al respecto de la esclavitud en las colonias francesas, de las minorías étnicas y de la mujer. Allí aparece entonces una importante escritora de nombre Olympe de Gaulle, que escribía más tarde la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en virtud de enmendar y completar lo que no contenía aún la Declaración de 1789. Después de la Revolución y con el ascenso de Napoleón Bonaparte al poder, se dio entonces lugar a una serie de cambios constitucionales que dieron paso al Código Civil francés allá en el año de 1804, que fue el comienzo de muchos otros códigos escritos durante ese periodo. El impacto entonces de la concepción racionalista tan propia
de la Ilustración genera un sello perdurable en el constitucionalismo y en la creación de códigos durante el periodo napoleónico que influenciaron a muchos sectores de Europa. Esto gracias a las mismas invasiones napoleónicas que se dieron en aquel entonces. Alemania podemos tomarlo como ejemplo. Y es un gran ejemplo al respecto, pues ya en el siglo XIX esta perspectiva racionalista incide en la forma de comprender la incipiente ciencia jurídica. Y esto lo podemos observar en un personaje como Anton Thibaut, que tras la desaparición de la Confederación del Rin, propugnó por una visión jurídica sistémica que tuviera como referente el racionalismo legislativo napoleónico. Estos son algunos datos entonces que nosotros podemos tener y observar de esta época tan importante en la historia del derecho. Importante para todos nosotros porque podemos entender muchas de las cosas que todavía aún vemos en nuestra historia, en nuestro tiempo. Por eso esta etapa de la edad moderna y contemporánea vemos tantos aportes jurídicos a esta época y a nuestra época también, que aún seguimos hoy estudiando y todavía seguimos teniendo muy presente. Agradezco entonces su atención prestada y eh, con esto finalizamos entonces esta exposición. Muchísimas gracias.